Cuerpo Médico. Estamos hoy en vivo y en directo, como todos los días, llevándoles a ustedes la información necesaria. Y les quiero decir que el tema de hoy es sobre la bradicardia sinusal. ¿De qué se trata? Está vinculada al corazón, está vinculada a los latidos, a veces están un poco más lentos y tenemos un poco de cansancio, un poco de mareos. Bueno, ese es el tema de hoy y los invito a que nos llamen al 619-0774 o al 619-0776 o al 619-0777. Y por supuesto, como siempre, nos acompaña Sara Abusabá y hoy nos tiene un tema muy importante para todas las mamás que nos están viendo y los papás. Hola, Sara. Hola, Fátima. Buenas tardes amigos de todo el país. Efectivamente, vamos a hablar sobre las loncheras, pero en esta oportunidad no sobre lo que debe contener, sino dos tips muy precisos para que esa lonchera llegue con el olor o el aroma adecuado y sobre todo no sea un medio de gérmenes que pueda contaminar el alimento. Eso tenemos el día de hoy. Bueno, muy importante porque a veces los chicos no quieren llevar tal alimento porque dicen, mamá, huele horrible, todo el mundo me molesta en el salón. Así que atención a todos los papis que se encargan de la lonchera. Sara nos tiene todos los detalles. Pero, ¿qué información nos va a traer hoy Aura? Vamos a verlo, Aura. Fátima, Sara, definitivamente ese tema que vas a tocar, Sarita, me involucra. Porque yo también armo mi lonchera, no solamente puede ser para papás y para mamás, sino también para aquellos que queremos tener una alimentación responsable y saludable. A mí me molestan porque siempre traigo mi huevito duro y me dicen que cómo lo voy a abrir en la oficina. Entonces yo tengo que saber qué cosa debemos hacer, pero desde mi lado definitivamente siempre ahora contando con las preguntas del público para el tema que vamos a tocar en el set y vamos a desarrollar un informe sobre los triglicéridos y el colesterol, porque estar informados ayuda a la prevención, así que hay que estar atentos con eso. Fátima, ¿qué más tienes? Bueno, recuerden que ustedes son parte fundamental del programa, estamos esperando sus consultas y estará también todo el equipo de producción muy atento a leer las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto listos para empezar el programa. ¿Empezamos ahorita? Claro que sí. Esto es Cuerpo Médico, empezamos. En Cuerpo Médico y como lo anuncié, el tema de hoy es sobre la bradicardia sinusal y ella se encuentra con nosotros, el especialista. Quiero darle la bienvenida al doctor César Peralta. Él es cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo para que nos explique de qué trata y cuáles son los efectos. Doctor, bienvenido, un placer tenerlo aquí. Igualmente, Fátima, gracias por la invitación. Cuando hablamos de la bradicardia, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué es una bradicardia? Bradicardia sinusal tendríamos que separar ambas palabras, primero para entenderlo mejor, ¿no? Bradicardia es el enlentecimiento de los latidos del corazón, teniendo en cuenta que los latidos normales en toda persona sana son entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, bradicardia es cuando los latidos son menores a 60. Y sinusal se refiere básicamente a que el corazón tiene un sistema eléctrico. El propio marcapasos. Así es, que le llaman el marcapasos eléctrico, ¿no? Y la primera estructura, la estructura inicial, la que inicia toda la actividad eléctrica, se llama nodo sinusal. Entonces es la que comanda toda la actividad eléctrica del corazón y la que comanda la velocidad a la que va a latir el corazón. Entonces, cuando hay una falla a nivel de esta estructura y se enlentecen los latidos, pues entonces se denomina bradicardia sinusal. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos dentro de este diagnóstico? Yo estoy en mi casa, estoy cocinando o vengo de trabajar. ¿Cuáles son esos primeros síntomas que deberían de alertarnos? Bien, habría que aquí diferenciar que la bradicardia sinusal tiene varios grados, se podría decir, ¿no? No es solamente que los latidos sean menos de 60 y ya me van a provocar síntomas, sino cuando los latidos son muy lentos. Ahora, la bradicardia sinusal es más frecuente de lo que se piensa porque todas las personas sanas tienen en algún momento del día, cursan con bradicardia sinusal. ¿Y eso por qué? Porque cuando uno, por decir, entra en reposo, pues todo
el cuerpo está en reposo, ahorrando energía, y el corazón también, y entonces comienza a latir más lento. Cuando uno está durmiendo, cuando uno está sentado por ahí viendo televisión, todo se enlentece. Y eso es algo normal, no es Ahí, que hasta requiera ahí tratamiento. todo está bien. Así es. ¿En qué momento yo debo decir, me voy a ver al doctor Peralta para que me dé un diagnóstico? O sea, ¿cuáles son esos síntomas que tiene que uno tener atención para ir a un especialista? Pues los más frecuentes, mareos, debilidad, cansancio, sensación de fatiga, sensación de falta de aire, pero todo esto asociado a unos latidos lentos, 50 latidos por minuto, 40 latidos por minuto, ¿no? Y además de eso, quizás unos síntomas más aparatosos, los desmayos, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón está tan lento que manda insuficiente flujo de sangre al cerebro, y si no llega suficiente sangre, tampoco llega oxígeno, y entonces puede provocar todos estos síntomas. Ahora, ¿la bradicardia es una condición con la que uno nace o también puede ser como consecuencia de alguna enfermedad? Generalmente es consecuencia de una enfermedad, pero también existen causas fisiológicas como la que había mencionado, el reposo, el descanso, o también aquellas personas que hacen deporte de alta intensidad. Atletas, maratonistas, futbolistas, ¿no? Todo tipo de deportes de alta intensidad. ¿Y por qué eso? ¿Por qué un deportista? ¿Por qué? Porque el cuerpo se adapta siempre a las situaciones del entorno. Entonces, cuando una persona realiza deporte de alta intensidad, hay muchos cambios fisiológicos y entre ellos es la bradicardia. En ellos es normal encontrar la bradicardia. Por eso, si viene un paciente que me dice soy deportista, 4 años, 5 años, etcétera, pues sería normal encontrarle bradicardia. ¿Qué ha pasado? No hay que asustarse. Bueno, yo le pido que se quede con nosotros, doctor, por favor, porque Aura también nos trae un tema importante y ya vamos a conocerlo. Aura. Así es, Fátima, en realidad para poder ir complementando toda la información que se desarrolla en el set, vamos a ir soltando información adecuada para siempre invitar a la prevención, y esta vez vamos a hablar sobre los triglicéridos y el colesterol. ¿Qué sucede con ellos? Y es que, amigos de Cuerpo Médico, definitivamente seguimos existiendo con la pandemia, y la pandemia trajo consigo algo que llamamos sedentarismo, y esto vino acompañado también, por ejemplo, del teletrabajo o de las clases remoto. Y esto hizo que nosotros tuviéramos mucho más preocupación sobre la medición, por ejemplo, de la presión arterial o los niveles del colesterol. Sin embargo, también podríamos necesitar controlar el tema de los triglicéridos. Y como un dato importante, al inicio de la pandemia, el Instituto Nacional de Salud determinó que cerca del 70% de adultos peruanos padecía ya de sobrepeso y obesidad, y también agregó que un poquito más del 10% de las personas mayores de 15 años lograban llegar a consumir las 5 porciones de frutas y verduras que se recomienda al día. Además, tenemos que agregar que, por ejemplo, tener un nivel alto de triglicéridos en la sangre puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca, que suelen ser enfermedades silenciosas, como seguramente ya lo va a mencionar el doctor. Pero tampoco podemos dejar de lado, amigos de Cuerpo Médico, que esto puede contrarrestarse con distintas opciones de estilos de vida saludable que nos podrían ayudar a controlar definitivamente estos niveles. Pero para poder complementar esta información y para poder resolver algunas dudas e interrogantes, estamos con la doctora María Isabel Anticona, que es médico endocrinóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctora, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo segundo es, ¿cuál es la diferencia precisamente entre el colesterol y los triglicéridos? Porque cuando la gente los menciona es como ya terrible, fatal. ¿Qué nos puede decir? Bueno, muchas gracias por la invitación. Justo para entender un poco lo que es el colesterol y los triglicéridos, tenemos que entender que ambos son lípidos. ¿Qué quiere decir? Son grasas, pero cumplen funciones distintas en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo primordial? Que estén en condiciones, digamos, en valores normales, ¿no? En valores normales que ya están estandarizados, ya tenemos valores, por ejemplo, para triglicéridos menos de 150, que vendría a ser un valor normal, y colesterol total menos de 200. Ambos tienen funciones distintas. Los triglicéridos se encargan más que nada de darnos energía. Son aquellas sustancias, aquellos lípidos, grasas que nos dan energía. Mientras que el colesterol se encarga, por ejemplo, de la formación de hormonas, de la formación de estructuras también en nuestras paredes celulares. Ok, entonces aquí el problema sería un exceso de estas sustancias en nuestro cuerpo. Entonces podemos determinar que existe colesterol bueno y colesterol malo, triglicéridos buenos y triglicéridos malos, ¿correcto? Digamos que dentro de todo lo que es el colesterol tenemos que entender que hay como que subtipos, digámoslo así.
Muchas de las personas lo conocen como colesterol bueno o colesterol malo. Sobre todo al malo le dicen el LDL, ¿no? Que es el colesterol que más se ha visto asociado con enfermedades cardiovasculares, infartos tanto al corazón como infartos cerebrales, ¿no? Y problemas en las arterias. Y el colesterol bueno, que vendría a ser el que se ha visto que en mayor cantidad, cuando se presenta en cantidades altas en sangre, vendría a tener efectos benéficos, previniendo todo lo que son enfermedades cardiovasculares. Ok, ahora doctora, creo que hay que precisar una cosa. ¿El peso determina precisamente un nivel regular, bueno o malo de estas sustancias? Por ejemplo, uno dice, es que estoy flaquito, ¿no? Y estoy bien, o estoy gordita, entonces debo tener el colesterol súper alto. Entonces, ¿esto tiene que ver? En realidad eso es muy variable porque también debe ver el estilo de vida de esa persona. Digamos, si realiza algún tipo de actividad física, qué tipo de alimentación lleva. No, a veces pueden ser personas delgadas, pero digamos su alimentación y su actividad física no es adecuada. No, eso también tendríamos que evaluar. Ok, y según su especialidad, teniendo en cuenta la pandemia, ¿cómo ha visto el incremento de estos casos de triglicéridos y colesterol alto, de acuerdo a la especialidad y sus consultas? Bueno, durante la pandemia, como bien lo has mencionado en un inicio, se ha visto mucho sedentarismo, ¿no? Nuestro estilo de vida ha cambiado en los últimos meses, bueno, últimos años ya, ¿no? Y eso ha conllevado a cambios en la alimentación, cambios en la actividad física, lo cual ha hecho que veamos con mayor frecuencia colesterol alto, incluso hasta en niños, ¿no? Desde edades tempranas. Perfecto, doctora. Vamos a regresar un momento al estudio y luego vamos a retornar con usted porque definitivamente creo que podemos profundizar un poquito más en este tema porque hay que acordarnos que si estamos informados podemos prevenir. Así que, Fátima, regresamos contigo al estudio. Bueno, un tema interesante y acá continuamos con el doctor César Peralta hablando de la bradicardia sinusal. Doctor, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con un paciente que tiene marcapasos? Bien, el marcapasos, para que quienes están escuchando el programa sepan, el marcapasos es básicamente un dispositivo para evitar la bradicardia. Entonces es un dispositivo que se coloca debajo de la piel con unos cables que van por dentro del pecho hacia el corazón y que emiten energía eléctrica. Y esa energía eléctrica provoca latidos y de esta manera, cuando el marcapasos detecta que el corazón se está enlenteciendo, automáticamente provoca latidos para evitar que el corazón se enlentezca y vaya a una velocidad normal. Por ejemplo, en el caso de prematuros, ¿podemos encontrar bradicardias? En los pacientes prematuros puede haber bradicardia como también puede haber taquicardia, ¿no? Pero la condición de prematuridad ya es una situación más compleja que no solamente engloba al corazón, sino también otros órganos. Yo justamente aquí tengo un holster y me gustaría, bueno, ya es todo moderno, doctor, porque antes eran inmensos, hubiéramos tenido que traer una máquina inmensa, pero bueno, la tecnología avanza a favor de la medicina. Sí. Y yo se lo quisiera entregar a usted para que nos explique qué es lo que hace y cómo funciona. Bien. A ver, doctor. Como quizás muchos de los televidentes alguna vez se les ha realizado algún electrocardiograma, pues un electrocardiograma es un aparato relativamente grande, se le colocan unos cables pegados en el pecho y eso permite tomar la información eléctrica del corazón y saber cómo están los latidos. Pero también existe una especie de electrocardiograma móvil, portátil, que es el Holter, ¿no? Y el Holter básicamente lo que hace es no solamente registrar los latidos en 6 segundos o 10 segundos como lo hace el electrocardiograma, sino lo hace en mucho mayor tiempo. 24 horas, 48 horas, incluso ahora hay Holter de meses, ¿no? Se colocan sobre el pecho del paciente y puede registrar toda la actividad eléctrica por mucho tiempo. Incluso ya también han salido otro tipo de aparatos que registra por años, ¿no? 2 años, 3 años la actividad eléctrica. Entonces el Holter, esto viene a ser más o menos como un electrocardiograma, tiene estos cables que van sobre el pecho del paciente en situaciones exactas, ya definidas, y este aparatito viene a ser como el cerebro de todo esto, ¿no? Este aparatito es el que va almacenando la información, en este caso este Holter es de 48 horas y permite recabar información sobre todo ese tiempo, y si el paciente en ese momento presentara mareos, desmayos, etcétera, que son los síntomas comunes de la bradicardia, pues lo va a registrar. Así es. Y al analizarlo ya los datos en la computadora, pues voy a poder correlacionar, ¿no? Si esos síntomas estuvieron relacionados a la bradicardia. Bueno, tenemos consultas de las redes sociales. Vamos a ver cuál es la pregunta que nos realizan. Veamos.
Dice, ¿qué cuidados debo tener si tengo bradicardia sinusal? O sea, ya tengo el diagnóstico, es la pregunta que nos hace, entonces, ¿qué cuidados debo de tener? Pues ahí es importante primero determinar si esa bradicardia, qué tan severa es. O sea, no es igual 55, 58 latidos por minuto que 40, 35. ¿Uno puede morir de una bradicardia? Sí, en el sentido de que se puede agravar más ese cuadro y enlentecer tanto el corazón que se puede llegar a parar, o también provocarle los mareos, los desmayos, y que, imagínate, podría ser cruzando la pista o en alguna zona donde se pueda golpear la cabeza. Y claro, eso más bien por la finalmente... consecuencia de la caída, Así es, ¿no? sí. Muy bien, entonces hay que tener atención si es que tenemos estos síntomas, ir al especialista. ¿Y a dónde uno acude? ¿Al cardiólogo? Al cardiólogo, electrofisiólogo en este caso, que es el especialista en arritmias, ¿no? Y que uno de los temas que se tratan es la bradicardia sinusal. Bueno, entonces, qué importante. Vamos a ver, tenemos otra pregunta, a ver si me ayudan. Dice, ¿a qué edad se puede presentar? A ver, voy a leer por aquí. Se presentan los síntomas de una bradicardia. ¿Puede ser recién nacido, niños, o es algo que se da con los adultos? No necesariamente depende de la edad. O sea, sí, como mencionaba al inicio, una de las estructuras en la que comanda todos los latidos es el nodo sinusal, y por el envejecimiento propio del organismo, todos los órganos envejecen, y pacientes de 60, 70 años de pronto pueden también ver afectado su sistema eléctrico y cursar con bradicardia sinusal, pero no es exclusivo de ellos. ¿Por qué? Porque hay otras condiciones que te pueden hacer presentar bradicardia sinusal. Por ejemplo, en estos tiempos, el COVID. El COVID-19, pacientes que han tenido sobre todo COVID severo, pues no solamente las consecuencias son las taquicardias, que son muy frecuentes, sino también la bradicardia. Entonces, justamente la semana pasada tuve un paciente que había tenido COVID joven y había quedado como secuela bradicardia sinusal, y ya tenía más de un año con esto. Y esto ya le estaba afectando la vida. Tenía desmayos, mareos, caminaba unos pasos, se cansaba, y sus latidos eran sumamente bajos, 40 latidos por minuto. Entonces ya en estos pacientes, por ejemplo, no es que depende de la edad, sino de las condiciones asociadas. Así como también infartos. Los infartos al corazón muchas veces son silenciosos, no dan muchos síntomas y simplemente afectan el sistema eléctrico y puede provocar bradicardia sinusal. Vamos, doctor, a hablar un poco más sobre justamente los triglicéridos y el colesterol, y vamos a volver para las preguntas sobre la bradicardia. Aura. Muchas gracias, Fátima. Continuamos con la doctora Marisabel Anticona, que es médico endocrinólogo del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Doctora, hablábamos de la edad, ahora estamos un poco discutiendo eso. ¿Existe una edad idónea para empezar a hacerse estas mediciones, o tenemos niños que pueden presentar ya el tema de los triglicéridos y el colesterol alto? En realidad pueden haber niños que presentan ya alteraciones de colesterol elevado, ¿no? O sea, ya hay colesterol elevado en sangre y podría deberse a un defecto genético. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que las recomendaciones son que a partir de los 9 a 11 años se podría hacer un chequeo para ver en un perfil de lípidos, ver cómo está el colesterol, los triglicéridos en estos niños cada 5 años. Y mandatoriamente cada 1 a 2 años a partir de los 45 años en varones, 55 años en mujeres. Y a partir de los 65 años, lo ideal es que en población general se pueda buscar una vez al año si existe alguna alteración en lo que es el colesterol. Ahora, también podemos hablar de enfermedades silenciosas que se desarrollan debido a que no tenemos estas sustancias en un control adecuado. ¿Qué enfermedades podemos tener? Ya, usualmente de la mano va lo que es la alteración del colesterol, de los triglicéridos, la diabetes, la hipertensión. Entonces tenemos que tener en cuenta que tenemos que buscar, digamos, a la par esas enfermedades en el paciente que tiene alteración del colesterol. Ok, y para cerrar, doctora, exámenes que se deben realizar para controlar estos niveles y finalmente la recomendación al público en general que nos observa. Ya, bueno, principalmente hay que pedir lo que es un perfil de lípidos, en el cual podemos evaluar lo que es el colesterol total y las porciones del colesterol, que vendría a ser el colesterol HDL, LDL y los triglicéridos. Eso es importante. También hay que tener en cuenta que con respecto a la prevención tenemos que movernos. Sé que esta pandemia nos ha chocado a todos. Lamentablemente no hemos podido hacer tanta actividad física como era antes del 2020. Sí, pero procuremos que a partir de ahora podamos realizar actividad física. Lo mínimo recomendado podría ser 150 minutos a la semana, pero para poder partirlo, por lo menos 30 minutos al día, ¿no? Casi vendrían a ser 5 veces a la semana.
Si somos muy sedentarios, pues tratemos de dividir este tiempo. Hagamos 15 minutos en la mañana, de repente comencemos con 15 minutos y semanalmente ir incrementando de 5 en 5 minutos hasta llegar al menos a 30. No necesitamos correr, si es que no corremos, por lo menos bailemos, mantengámonos en movimiento, hagamos esa pausa activa en el trabajo. Otra cosa importante es cuidemos la alimentación, evitemos todo lo que son alimentos ultraprocesados, esos postrecitos, quequitos, de repente alimentos como galletas, evitemos eso, provoquemos, digamos, en nuestras generaciones, ¿no?, que están creciendo, hagamos que ellos tengan una alimentación mucho más sana, ¿no?, a medida que vayan aprendiendo a comer sano como los papás, ¿ya? Eso es importante. Otra cosa importante, si usted consume tabaco, tenemos que dejarlo, ¿sí? Y con respecto al consumo de alcohol, evitemos el consumo, pues que este se ve implicado en la elevación de los triglicéridos. Esas son algunas medidas generales. Okay. Y la alimentación saludable. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Por eso es que este programa Cuerpo Médico tiene distintos segmentos para poder fomentar justamente. Uno de los pilares es cuidar nuestra nutrición, otro de los pilares es mantenernos en actividad física. Tenemos un segmento que se llama Muévete Perú. Ya lo vamos a estar desarrollando definitivamente. Pero Fátima, regresamos contigo al estudio con mayor información. Justamente estábamos comentando con el doctor cuál es esta línea de relación que tienen los triglicéridos con la bradicardia. Pues indirectamente se relacionan, pero ¿por qué? No es que los triglicéridos provoquen bradicardia, los triglicéridos elevados, sino que los triglicéridos elevados a la larga son un factor de riesgo para un infarto al corazón. Y como lo mencioné hace un momento, un infarto al corazón puede afectar el sistema eléctrico del corazón, puede afectar esta estructura que es el nodo sinusal, el que comanda toda la actividad eléctrica, y provocar bradicardia sinusal como consecuencia. Bueno, entonces podríamos llegar a una conclusión que es importantísimo hacer ejercicios para evitar esta situación que luego puede empeorar. Así es, y también recordar que no necesariamente la bradicardia sinusal es mala. También, como había mencionado, es una respuesta a por decir, al deporte, personas que hacen deporte de alta intensidad, o si estoy en reposo, puedo cursar con bradicardia, si estoy durmiendo, puedo llegar incluso a niveles bajos de latidos del corazón. Entonces, no necesariamente es malo, ¿no? Pero sí es malo cuando ya provoca síntomas. Bueno, el doctor César Peralta se va a quedar para todas sus preguntas, ya saben, al 619-0774, 619-0776 o 619-0777. Nos vamos a una pausa, pero regresamos con todos los consejos de Sara Abusabá. ¿Cómo debemos de llevar los alimentos en las loncheras? Luego de la pausa, Sara nos lo cuenta. Volvemos. Amigos, estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición. Y en lo que va del programa nos hemos dado cuenta que hay dos cosas importantes: la actividad física y controlar la alimentación respecto de los triglicéridos y el colesterol. Y así como los alimentos son importantes porque cargan los nutrientes que el cuerpo necesita y obviamente hay que controlarlos, también es importante saber cómo manipulamos estos alimentos, cómo los conservamos, justamente para poder asegurar que estos no sean un vehículo de enfermedad. Y me refiero particularmente a la lonchera escolar, que como bien dijo Aura, también podría servir para las loncheras de los adultos, los universitarios y en todas las edades en realidad. Porque como tú manipules y como tú conserves los alimentos, estos pueden contaminarse con gérmenes que luego te van a dar una infección gastrointestinal o incluso una toxicidad por algún contaminante en el alimento. Lo primero que tenemos que hacer es recordar el lavado de manos. Antes de que tú elijas cualquier alimento o tomes cualquier elemento de tu lonchera, lávate las manos con agua y jabón. Y un lavado de manos bien hecho debería durar 20 segundos este acto de lavarse, enjabonarse y enjuagarse, que es lo que dura el canto del feliz cumpleaños, que pudieran ensayarlo también perfectamente.
Una vez que tú has lavado las manos, empiezas a manipular los alimentos, frutas, verduras, siempre muy bien lavado. Este es el primer tip que quiero darles el día de hoy. Pero el segundo es algo que suele generar duda y controversia muchas veces, porque hay niños o escolares que llevan a la lonchera alimentos calientes, como por ejemplo un plato que yo he preparado en el momento, tempranito en la mañana y caliente va a ir a la lonchera. Y otros alimentos que yo pudiera haberlos preparado el día anterior están fríos, pero que este niño luego lo va a consumir caliente más adelante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Aquí hay una regla básica. Alimentos fríos hay que mantenerlos fríos hasta que llegue el momento del consumo. Alimentos calientes hay que mantenerlos calientes hasta el momento del consumo. Vamos primero con los alimentos calientes. En este caso de ejemplo les he traído una avena que yo quiero que llegue calientita a mi niño porque yo sé que esto le va a calentar el cuerpo, pero podría ser también un plato de arroz con pollo, podría ser cualquier otro alimento caliente. Entonces, yo debería tener el termo, que debería ser de acero especialmente, pero un termo que mantenga la temperatura. Yo desde un par de horas antes, voy a hacer el ejercicio acá, debería yo mantenerlo con agua caliente para hacer que la temperatura del termo también se mantenga caliente, similar al alimento que yo he preparado. Esto lo he mantenido calientito 1 hora más o menos, luego yo lo voy a vaciar directamente, porque eso no lo voy a utilizar, para yo inmediatamente ya teniendo este caliente voy a disponer a colocar el otro alimento que está caliente y que quiero que se mantenga así durante la lonchera. Esto debería durarme más o menos unas 3 a 4 horas. Lo voy a tapar herméticamente, muy bien, y es así como le va a llegar esa lonchera caliente a mi niño. Como les digo, esto puede ser un plato de comida, puede ser una avena o cualquier alimento caliente. En la medida que yo lo envasé caliente, debo mantenerlo caliente. Pero ¿qué pasa con los alimentos fríos? Por ejemplo, muchas mamis me dicen, yo no quiero mandarle pescado a mi niño porque este se va a malograr. Sin embargo, es un alimento súper bueno y la lonchera es un momento para nutrir a este niño. Y aquí hemos traído el ejemplo de un pan con atún, que dicho sea de paso, en ese momento, claro, es un pan, es un atún que viene en lata, en conserva, pero podría ser, por ejemplo, un pejerrey rebozado que yo preparo en la casa, lo preparé el día anterior, lo refrigeré, lo he mantenido frío y lo armo frío en la lonchera. Y luego yo puedo tener mi refresco, en este caso una limonada, que quiero que se mantenga frío porque el clima todavía está caluroso. Entonces yo tengo mi tupper donde yo voy a colocar justamente esta lonchera. Y hoy por hoy en diferentes supermercados venden unos, digamos, aditivos que se parecen justamente a los tuppers, donde tienen agua, yo los congelo y eso mantiene la temperatura congelada del alimento. Es decir, yo voy a armar mi lonchera, así como ustedes la ven acá, y la voy a colocar debajo de ese hielo en gel que también le llaman, para mantener la temperatura fría esas 3 a 4 horas que va a tener el alimento. Ahora, yo podría también congelar justamente mi refresco o podría tener, por ejemplo, un maracuyá y congelarlo del día anterior y ir descongelando a lo largo de la mañana mientras que este niño lo consume. Entonces, regla clara que tiene que quedarles, por favor. Alimentos calientes se mantienen calientes y fríos se mantienen fríos. Finalmente, este niño regresó del colegio a casa y nos trae la lonchera. A veces podemos de pronto sacar el pan y dar la impresión de que el tupper está limpio, pero por favor, hay que lavarlo bastante bien. No solamente el tupper donde viene el alimento, sino también la lonchera en su conjunto. Utilizar detergente, una esponja para refregarlo muy bien, dejar que se seque muy bien y luego disponerlo limpio para el retorno de estos alimentos que van a ser la lonchera del día siguiente. Algo que es muy importante, amigos, y Fátima te lo comento también porque seguramente debe pasar en la lonchera que le mandas a los chicos. Los niños son juguetones, ellos van cargando su lonchera, su mochila, lanzan en el salón o la dejan en un lugar. Entonces es muy importante recordarle a los tutores y profesores del colegio que esa lonchera no debe estar a la altura del suelo, debe estar al menos unos 20 centímetros sobre el suelo. ¿Por qué?
porque siempre caminan insectos, siempre hay tierra, siempre hay polvo y esa es otra manera de contaminar esta lonchera que con tanto esmero los mamás, los papás preparan en la casa o la abuelita que también es tan hacendosa muchas veces. Mira, ahí me has abierto así la mente con el tema de que lo caliente tiene que conservarse caliente. No tenía ni idea este truco del termo, pero me parece una gran idea. Y además también en el tema de los fríos, ¿no? Mantenerlo frío, las cosas para que lleguen adecuadamente. Ahora, muchas personas, por ejemplo, mandan, yo cocino hoy día mi arroz con pollo y yo separo para la lonchera del día siguiente. Ese arroz con pollo ya frío lo refrigero y frío lo voy a mandar a la lonchera. No lo caliento en la mañana, lo mando frío. Y claro, siempre y cuando tengamos la salvedad de que en ese colegio haya un lugar donde yo pueda calentar, ¿no? Un microondas, por ejemplo, que suele haber en algunos comedores de colegios, ¿no? Claro, si esa no es la opción, entonces definitivamente tendré que calentarlo en la mañana, mi termo caliente y hacer la operación que les había explicado. Claro, porque muchos colegios han quitado los microondas por todo el tema del es COVID. una facilidad, ¿ah? Pero me parece que es una gran posibilidad la de tener el termo caliente, con agua caliente, mientras uno va preparando el desayuno y luego lo vacía y le va a llegar súper caliente a los niños. Así es bien importante. Tan importante como la elección de los alimentos es la conservación y seguridad de esa lonchera. Bueno, como siempre, Sara, dándonos así cosas que uno no sabía. Gracias por estos tips para todos, y no solamente es para los padres, sino también para todos los que llevan lonchera. Muy bien, vamos ahora, porque hay muchas consultas del público, ya lo saben, pueden hacerlo a través del teléfono, pueden hacerlo con las redes sociales, pueden escribirnos, pero ya tenemos algunas consultas que vienen con Aura. Aura, adelante. Gracias, Fátima. Bueno, para arrancar estamos con Katy Paucar. Katy, ¿cuál es tu consulta para nuestro doctor? Buenas tardes, doctor. Tengo una niña de 9 años que ha presentado arritmias muy altas, como también a bajones de latidos. Quiero saber si eso obedece a una bradicardia y qué medidas debo tomar con ella. Bien, en los niños existe algo particular, que los niños suelen cursar con algunos tipos de arritmias benignas se podrían decir, y que no necesariamente requieren tratamiento. Entonces, por esto es muy importante, si tengo taquicardias o bradicardias, pues recurrir al electrofisiólogo para determinar a qué tipo de entidad me estoy enfrentando, si realmente es algo que requiere tratamiento o no requiere tratamiento. Ahora, en el caso de un niño de 9 años, uno va primero al pediatra y el pediatra es el que tiene que derivarlo al especialista. Así es, el pediatra primero lo evalúa, ve si es algo que lo puede manejar y si es algo más complejo, entonces ya lo deriva al especialista. Claro, y además tampoco es que uno tome una pastilla y nos quedamos sin bradicardia, ¿no? Estamos hablando de una parte eléctrica, es que el cuerpo humano es tan maravilloso, estamos hablando de una parte eléctrica y entonces esto necesita, por supuesto, que, como lo decía el doctor, el especialista determine el grado. Y muchas veces decimos, doctor, tengo arritmia, pero sí, ¿de qué estamos hablando? Sí, es un término muy complejo. Dentro de las arritmias cardíacas, pues hay muchos tipos, ¿no? Entonces... Claro. Bueno, vamos nuevamente con otra consulta que nos trae Aura. Adelante. Con Urpi Palomino, por favor, compártenos nuestra duda. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Le comento, mi madre tiene 49 años, es una mujer joven y le diagnosticaron soplo al corazón. ¿Qué tipo de cuidados debe tener y qué chequeos debe realizar? Bien, bueno, un soplo al corazón es otra entidad distinta. Básicamente los soplos se dan porque hay una alteración de los flujos de sangre dentro del corazón. Entonces, si le han detectado un soplo, pues habría que ver por qué es ese soplo, ¿no? Entonces, el cardiólogo va a determinar mediante un ecocardiograma, que es una ecografía al corazón, por qué es el soplo y qué grado tiene. Y según eso, determinará si requiere tratamiento o simplemente observación. No todo soplo requiere tratamiento. Claro, incluso hay niños que nacen con un pequeño soplo y van creciendo y desaparecen. Así es, en los niños es muy frecuente encontrar soplos cardíacos y la mayoría son benignos. Esto no significa que si tiene un soplo cardíaco se tenga que pasar por alto. O sea, siempre tiene que ser evaluado, determinar la causa y según eso el tratamiento que requiera. Es que siempre el diagnóstico nos da miedo, ¿no? Pero justamente aquí en Cuerpo Médico y con los especialistas que traemos queremos que no tengamos ese temor y más bien vayamos a
con la información correcta y podamos tener el tratamiento adecuado. Vamos con otra pregunta que nos tiene ahora. Adelante. Nancy, por favor. Buenas tardes, doctor. Soy Nancy Delgado, tengo 60 años. Quisiera saber si la angustia o la ansiedad también produce esa alteración cardíaca. A veces amanezco un poquito acelerada, se me baja un poquito el latido y luego se me baja un poco la presión. ¿A qué tratamiento o qué debo hacer? Gracias. El estrés, la ansiedad y los pensamientos que a veces se van manifestando en lo físico. Así es, todo repercute sobre la salud cardiovascular. Entonces, como mencionaba, los latidos, ya sean rápidos, lentos, normales, son el resultado de la actividad eléctrica del corazón. Y la actividad eléctrica del corazón está influenciada, como mencioné, por deporte, pero también por estados de ánimo. Entonces, por eso cuando uno está emocionado o está renegando, etcétera, el corazón tiende o enamorado, a acelerarse. doctor, o enamorado, por también. favor, hay que decirlo muy bien. También. Bueno, no, también, ¿no? Hay una alteración. Sí. Y es importante en ese caso que tiene 60 años, que siente que se le bajan los latidos. ¿Y hay una relación con la presión baja también? No necesariamente, pero ya con 60 años pues hay que comenzar a pensar también en otras patologías, ¿no? Que por el mismo envejecimiento o por otras comorbilidades puede estarse afectando el sistema eléctrico del corazón y sí requeriría un estudio más a fondo para determinar por qué se acelera y por qué se enlentece. Puede que se esté afectando el sistema eléctrico, no necesariamente en el nodo sinusal, sino en algún otro trayecto. Pero también es importante rescatar que en adultos mayores también se encuentra muy frecuentemente alteraciones de la tiroides. La tiroides es el órgano que es como el motor de todo el organismo. Y si la tiroides trabaja muy lento, pues todos los órganos trabajan lentos, incluido el corazón. Y si la tiroides trabaja de forma acelerada, pues el metabolismo se acelera. También se acelera. Justamente Sara tiene una consulta. Sara. Probablemente, Fátima, esté un poquito relacionada porque existe en la nutrición una condición de delgadez extrema, muchas veces derivada por una anorexia nerviosa o por simplemente estados de desnutrición o por dietas extremas donde la persona pierde muchísimo su grasa corporal, ¿no? Y hay pacientes que también manifiestan tener diferencias en su ritmo cardíaco. ¿Ahí también ocurre una bradicardia? Sí. ¿Es peligroso? Está relacionado en este caso la anorexia o pacientes que están con un peso sumamente bajo, sí puede estar relacionado a bradicardia. El sistema eléctrico responde a lo que esté sucediendo en el organismo, ¿no? Y la anorexia influye directamente sobre el circuito eléctrico y sí puedes encontrar en este tipo de pacientes bradicardia. Porque ahí es un tema muy importante porque las personas que padecen de esta condición de salud muchas veces no quieren consumir alimentos y más bien al mismo tiempo quieren hacer actividad física y muchas veces extrema. ¿Y realmente eso podría ser peligroso, doctor? Sí podría ser y para esto necesitaría un estudio, ¿no? Este paciente para ver si es que está en la capacidad de realizar actividad física y a qué nivel. Entonces, hay estudios, exámenes que se le hacen como prueba de esfuerzo para ver qué tanto responden a la actividad física. Y si es un paciente que pues no responde adecuadamente, pues se le limita, ¿no? Claro, y esto es sumamente importante, tanto lo que está diciendo Sara con el doctor. Vivimos en un mundo no solamente de consumismo, sino de esta perfección de muchas jóvenes que quieren tener el cuerpo perfecto. Y la perfección está aquí, o sea, en ser buenas personas. Yo sé que a veces no lo entienden, pero la perfección tiene que ir por ser buenas personas y por aprender, por leer, porque lo físico es a veces lo que yo creo, es algo muy subjetivo. Y miren cómo podemos llegar con lo que nos dice Sara, con una dieta extrema, luego pasar a un tema ya cardíaco. Así es. Bueno, entonces, eso es un mensaje y qué bueno, Sara, que has tocado este tema que está vinculado a la anorexia y a la bulimia. Doctor, uno suele darse sus diagnósticos, ¿no? Somos así, nos encanta jugar a ser doctores
¿Y cuáles son los riesgos de no prestarle atención a nuestro corazón? Es decir, yo estoy muy joven, o yo soy deportista, o yo tengo 60, pero son los nuevos 30, ¿no? Porque siempre le ponemos etiquetas a las cosas. ¿Cuáles son los riesgos de jugar a que nosotros sí controlamos? Yo sé cuando estoy mal, yo sé, mi cuerpo me lo va diciendo, y nos damos cuenta finalmente cuando llegan, usted verá casos en el Hospital 2 de Mayo que dicen, ¿pero qué pasó? O sea, ya esto ha venido con una desmejoría terrible y hemos podido evitarlo, ¿no? Así es. Algo que siempre predico es la prevención y el diagnóstico temprano. Entonces, a veces las personas tienen ese temor a que le vayan a decir tienes tal enfermedad y por eso evitan o evaden el médico, ¿no? Pero hay mucho descuido de la salud en general. Y la salud no solamente es comer bien, sino también mantener un peso ideal, una actividad física regular, estado de ánimo estable y la prevención, ¿no? Porque nadie está exento de muchas enfermedades que en su mayoría pueden ser por hereditarias, ¿no? Y entonces el diagnóstico temprano puede evitar desenlaces catastróficos, ¿no? Y complicaciones serias que más adelante es muy importante, pueden ¿no? requerir un tratamiento La prevención. más complejo. Bueno, vamos con Aura, que nos tiene más información. Adelante, Aura. Bueno, hablando de prevención, creo que esta pregunta calza perfectamente, así que Miranda, por favor, compártenos tu duda. Buenas tardes, doctor. La consulta era cómo el público, nosotros, ¿no? podemos detectar o qué indicadores podemos notar para prevenir un ataque cardíaco. Bien. Pregunta muy amplia. Sí. Sí, bueno, los síntomas más comunes de un ataque cardíaco, dolor de pecho, sensación de falta de aire, a veces incluso se puede complicar esto cuando repercute sobre los latidos con mareos, desmayos, pero el síntoma más común es el dolor de pecho. Ahora, también es importante saber que no todo ataque cardíaco va a dar dolor de pecho. A mi suegra le dio con dolor de mandíbula y nadie le hizo caso. Decía, se me van a caer los dientes y finalmente, lamentablemente, mi querida suegra Sofía, llegamos muy tarde, pero ella solamente manifestó dolor de mandíbula. Es También. un síntoma también característico porque es un dolor de pecho que muchas veces se irradia a la mandíbula, se irradia al hombro izquierdo, al hombro derecho o a la espalda. Pero no necesariamente si no tengo este síntoma, no es que no esté teniendo un ataque cardíaco. Pero es una señal de alerta. Vamos con Aura, que tiene otra consulta. Adelante. Así es, involucrando un poco la alimentación, Katy Paucar nuevamente tiene otra consulta. Doctor, buenas tardes nuevamente. Sí, tengo 44 años, tengo sobrepeso y actualmente cuando como raciones pequeñas de comidas grasosas, se presenta en mí latidos muy lentos. Quiero saber si esto obedece a bradicardia, son síntomas simplemente, y qué consecuencias puede traer una conducta repetitiva. Pues en esos casos hay que primero ver bien a qué se refiere con latidos lentos, ¿no? La mejor manera para que uno sepa cuántos latidos está teniendo, pues es contarse el pulso. ¿Ya? En la muñeca o en el cuello en un minuto. Y según eso, saber, ¿no? Si es menos de 60, pues son latidos lentos, y si no, pues... ¿Nos puede decir, doctor, exactamente dónde? O sea, no pues sé. es en la parte lateral. ¿Ya? No. Generalmente con ¿Puede ser dos con cualquier dedos. dedo o tiene que ser con eso? Con 2 dedos es mejor porque se tiene ¿Ya? más sensibilidad para reconocer el pulso, ¿no? Se siente ahí. Así es. Entonces cada golpeteo es un latido. Es un latido. Y eso nos lo contamos en 60 segundos y nos da la frecuencia cardíaca que estamos teniendo, ¿no? Ahora también existe el pulsioxímetro que por la pandemia... Muchos tenemos en casa, ¿no? Uso común, y entonces eso también nos puede dar cuántos latidos estamos teniendo. Cuando uno está comiendo, pues está sentado, está en reposo, y también puede ser normal que los latidos bajen. Entonces tampoco es que uno se tenga que alarmar. Pero si esto ya es algo persistente, pues sí, ya requiere. Es mejor, ¿no? ir, bueno, a un nutricionista. Acá tenemos a Sara Busaba, es una suerte. Vamos con una pregunta que nos llega a través de las redes. A ver, dice, ¿qué tratamientos debe seguir mi madre de 65 años si tiene bradicardia sinusal? Va ya enfocado a una edad, ¿no? Específica. Así es, sí. Y como lo mencionaba, ahí habría que primero determinar si esa bradicardia sinusal es secundario a algo, es decir, problemas de tiroides, o es algo ya inherente al mismo sistema eléctrico.
que el mismo sistema eléctrico ya esté fallando. Según eso, el tratamiento va a ser distinto. Si es por un problema de tiroides, pues hay que tratar este problema de tiroides. Y lo que nos decía era si hay algún tratamiento natural para ayudar a esta parte eléctrica del corazón. Tratamiento natural no. Sobre el sistema eléctrico del corazón no lo hay, pero sí hay un tratamiento un poco más complejo que va específicamente a recuperar esa actividad eléctrica del corazón y que es el marcapasos cardíaco, ¿no? El marcapasos cardíaco, como lo había mencionado, es un dispositivo que la función principal que tiene es vigilar cómo están los latidos del corazón y en cuanto se enlentezcan demasiado, provocar latido. Y no hay que tenerle miedo, es un procedimiento... No hay que tenerle miedo porque si es necesario, pues hay que tomarlo como tratamiento. ¿No? Bueno, vamos con otra pregunta más que está llevando a través de las redes y dice, a ver, muy bien, puede ser, dice, si sufro de tiroides, ¿puede ser propenso una persona a tener bradicardia sinusal? O sea, habíamos hablado de la tiroides, ¿no? ¿Qué hacer en ese caso? Claro, ahí tenemos hipotiroidismo, que es la tendencia a que todo funcione lento, o hipertiroidismo, que todo se acelera. Entonces, cuando hay hipotiroidismo, eso sí puede influir sobre el funcionamiento también del corazón y hacer que funcione lento, que los latidos sean muy lentos, y una vez tratada este problema, pues se recupera el funcionamiento. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos acompañado hoy en ese tema que puede sonar muy complicado, pero creo que la explicación ha sido muy didáctica. Debemos ir al especialista y hoy hemos aprendido que también existe esta subespecialidad de la electrofisiología, que usted la tiene y le agradecemos. Ha estado con nosotros el doctor César Peralta, él es cardiólogo y electrofisiólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más aquí en Cuerpo Médico. Y estamos ya en la parte final del programa, hoy con un tema muy importante sobre la bradicardia sinusal. Y creo, Aura, que también con el tema de los triglicéridos y el colesterol, es como una llamada de atención de lo que debemos de hacer, ¿no? Vinculada también a la actividad. Es que eso que mencionas es súper importante, Fátima, porque creo que todo en torno a la salud está involucrado, especialmente estos niveles de sustancias que debemos tener controlados en nuestro cuerpo y que ni siquiera a veces sentimos o no sabemos porque esperamos a sentir el dolor o el síntoma para decir, ay, algo me está pasando, ¿no? Pero es eso justamente lo que trae consigo enfermedades silenciosas que casi siempre terminan siendo las cardíacas o las cardiovasculares, ¿no? Y hay que tener en cuenta algo, Aura y Fátima, que es bien importante y que todos ustedes, amigos, tienen que tener en consideración. Y es que las cosas que hacemos tienen un impacto en nuestro cuerpo. Por ejemplo, una de las preguntas era, yo como mucha grasa y cuando como mucha grasa me doy cuenta que tengo el corazón como que más lento. Y es que el proceso de digestión demanda mucho trabajo cardíaco. Si yo tengo una comida copiosa, abundante, lo que va a hacer mi cuerpo, mi cerebro sobre todo, es decir, entra en reposo porque quiero hacer digestión. Entonces, si eres una persona que después de almorzar tiene que estar en actividad, tu almuerzo tiene que ser ligero y siempre bajo en grasa, ¿no? Importante. Sarita, y si me permites ahí acotar una cosa, una de los temas que conversamos con la doctora era que los niños hoy en día también pueden tener el tema de los triglicéridos o el colesterol alto, que a veces puede ser congénito, pero que también la alimentación desde, o sea, la base y la alimentación... Sí. Ustedes que tienen hijos, pues es importante. Claro. Sí, porque además otra cosa que a veces los premiamos con comida. O sea, también somos muy afectivas las mamás y que coma rico, entonces le damos comida todo el tiempo y cuando hace algo bueno lo llevamos, no sé, a un lugar de comida chatarra para premiarlo. Una vez al mes no le hace daño, pero a veces se porta tan bien que lo llevamos muy seguido y estamos originando un problema de salud. Tiene que ver justamente con lo que mencionaba, la conducta que estamos optando en el día a día. Tú mencionaste al inicio el porcentaje de peruanos que consume frutas y verduras. No alcanza al 15% mayores de 15 años que consumen frutas y verduras todos los días.
no consumes frutas y verduras con frecuencia, te puedes ganar triglicéridos, colesterol elevado. No haces ejercicio, te puede pasar exactamente lo mismo. Y si premias con comida, pues uno de los motivos por el cual tenemos la ley de alimentación saludable y los octógonos es justamente para informarnos y hacer mejores elecciones, sobre todo en nuestros niños. Tan importante. Bueno, hoy es un día de aprendizaje, como siempre aquí en Cuerpo Médico. Nos tenemos que despedir. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana nos trae ahora más información, como siempre, importante. Sara nos tiene el tema vinculado a la nutrición. No se los vamos a adelantar, pero mañana sí les quiero decir que vamos a hablar sobre la menopausia. Así que si tienen alguna consulta, duda, nos pueden escribir al correo electrónico, a las redes sociales, a los teléfonos, porque estamos al servicio de ustedes. Nos vamos entonces, nos vamos, regresamos como siempre mañana 3 en punto de la tarde aquí en Cuerpo Médico. Hasta mañana, chao.